En línea, migración. Pues miren, vamos a hablar directamente de las cancelaciones de visas. Ahora bien, ¿por qué te pueden cancelar una visa? Ese es el tema. Las razones por las que te pueden cancelar una visa. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a irnos un poco hacia atrás. En el momento que usted aplica para una visa de paseo, que se llena su formulario, ¿verdad? En ese formulario le preguntan, ¿por qué tiempo usted pretende ir a los Estados Unidos? ¿Qué usted va a hacer? ¿A quién usted va a visitar en los Estados Unidos? Comúnmente en ese tiempo que se pone así de manera tentativa, usted pone que usted va a durar unos 14 días en los Estados Unidos, que probablemente usted va a durar 3 semanas en los Estados Unidos, probablemente va a durar 29 días. Ahí es donde comienza el asunto de la cancelación de la visa. Les explico. Si usted en su formulario, usted puso que usted va a durar menos de un mes, ¿cómo es posible que cuando usted va a Estados Unidos y ese agente migratorio le pregunta que a quién usted va a visitar, que qué tiempo usted va a durar en Estados Unidos, usted diga, por ejemplo, voy a durar 2 semanas, hasta ahí todo está bien? Pero resulta que cuando usted llega a los Estados Unidos y le dan ese paso, cuando usted llega y se ve con un familiar suyo, el familiar le dice, ¿cuándo tú te regresas a República Dominicana o a tu país? Bueno, en 2 semanas. El familiar te dice, no, pero ven acá. ¿Y cómo es posible que tú pagaste tanto dinero por un ticket aéreo y tú vas a volver para tu país en 2 semanas? No, hombre, no. Aprovecha y quédate un poco más. Inmediatamente tú accedes a ese quédate un poco más. Ahí viene el problema. Porque comúnmente cuando la gente se queda un poco más y cambia el vuelo de regreso, no lo cambia para quedarse 1 o 2 días más. No, lo cambia para quedarse 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y eso es un poco más. Eso no lo es. Las visas de paseo son para viajes cortos. Un viaje corto es 2 semanas. Un viaje corto son 3 semanas. 29 días como máximo. Inmediatamente tú pasas de un mes, ya tú corres un alto riesgo de que esa visa tuya sea cancelada. Ese es uno de los motivos. Ese es el primero. ¿Qué otro motivo hay para que te cancelen una visa? Por ejemplo, si tú fuiste a buscar visa en familia, con tu esposa, con tus hijos, una visa familiar, pero resulta que cuando tú llegas a los Estados Unidos, tú te maravillas con los Estados Unidos y dices, bueno, yo me voy a quedar para buscarle el futuro a mi familia. Resulta que cuando un miembro de la familia se queda, inmediatamente le envían un mensaje a su correo electrónico de las personas que están aquí en el país, diciéndole, mira, porque tu esposo se quedó, o porque tu esposa se quedó, o porque tu hijo se quedó, ya las visas de todos ustedes inmediatamente han sido canceladas. Entonces, el hecho de que una persona se quede, eso te provoca una cancelación de visa, y el hecho de que tú dures más tiempo de lo normal te va a hacer que te cancelen tu visa. Ninguna persona en este país, según las leyes dominicanas, vacaciona por más de 30 días. El ser humano común y corriente, lo que le dan son como máximo es 30 días. Ahora, si tú tienes vacaciones acumuladas, ¿verdad? Que a veces pasa eso y tú tienes la prueba, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Pero usualmente la gente se queda por más tiempo, violando el tiempo que ya previamente le dijo a ese agente de migración que se iba a quedar. Así es. Isauro, usted ha tocado un tema que me ha dado una curiosidad increíble. Si un familiar se queda con visa de paseo, se queda en los Estados Unidos, ¿eso me puede afectar? Completamente, pero si es un familiar directo. Si es directo. Exacto. Un familiar directo es papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, y en un segundo plano estarían los hermanos. Okay. Pero ese familiar directo que fue a buscar visa contigo, ok, ese familiar sí te afecta, no necesariamente un primo, un tío, no, sino ese núcleo familiar.
O sea que si un tío se quedó y yo decido ir a buscar una visa de paseo, eso no me afecta. Eso no te afecta en nada, es simplemente ese núcleo familiar de manera directa. Profesor Isauro, Le escucho. como siempre, la gente muy atento a sus comentarios porque de verdad que enriquecen. Sí. Y yo quiero preguntarle, en caso de que ya me hayan quitado mi visa, ¿qué tiempo debo esperar para volver a solicitar? Para volver a solicitarla, todo depende de lo que te diga ese cónsul ahí en el momento. Ahora bien, cuando a una persona le quitan su derecho a tener esa visa y se la cancelan, lo ideal es que la persona espere por lo menos un año para poder volver a aplicar. Porque esa visa te la cancelaron probablemente porque un familiar tuyo se quedó. Si, por ejemplo, te planteo esto de esta forma, si se quedó tu esposa en Estados Unidos y te quitaron la visa, ¿tú sabes qué tú debes hacer? Divórciate. Inmediatamente. No la vuelve a ver. Inmediatamente tú te divorcias, entonces Ok. vas a ir a buscar visa, ¿verdad? Cuando vayas a buscar visa no quiere decir que te la van a dar de una vez, pero cuando tú estás frente al cónsul ya divorciado porque esa persona se quedó en Estados Unidos, ya realmente ustedes no son nada, ¿verdad? Claro. No lo son porque se divorciaron. El cónsul te va a decir, pero venga acá, su esposa se quedó en Estados Unidos y a usted le habíamos cancelado la visa previamente, entonces no será para usted verse con su esposa. ¿Cuál esposa? Si esa mujer me abandonó o ese marido me abandonó. Ya nosotros no tenemos nada que ver, yo no sé de esa persona en lo absoluto, entonces yo estoy aplicando una visa por mí, no por esa persona que se olvidó de nosotros. Ya en ese momento podría el cónsul decirte, bueno, su visa ha sido aprobada, o te podría decir, en este momento no podemos aprobarle su visa, pero no quiere decir que en un próximo intento tú no la puedas lograr porque ahí está la prueba de que tú te divorciaste de esa persona. Okay. ¿Entendido? Excelente. O sea que hay Excelente. cosas que se pueden decir, otras que no. Esa es una de las que se puede decir. Bueno, porque se divorcie. Si usted lo dejan abandonado, se quedó, decidió quedarse, divorcias. Así Esa es. es la recomendación. Si pueden negarle la visa a un niño aunque sus padres tengan visa. Sí, claro que sí, claro que ¿Sí? sí. Claro, oigan, cuando un papá o la mamá tiene visa, si le ha dado un buen uso y quiere buscarle visa a sus hijos, por ejemplo, hijos menores de 14 años, que a eso se la dan de manera automática, pero si esos padres le han dado un mal uso a la visa, cuando tú envías la imagen del pasaporte de los padres y la solicitud de visa de ese niño, ellos no van necesariamente a evaluar el niño. Ellos van a meter tu número de pasaporte en algo que se llama formulario I-94. ¿Qué es el formulario I-94? Es una plataforma en la que está el tiempo de entrada y salida en los Estados Unidos, ese tiempo que tú has durado. Cuando ellos ven en ese registro de entradas y salidas que tú le has dado un mal uso, quedándote demasiado tiempo en los Estados Unidos, te van a decir esto. Van a decir, ah, bueno, mira, lamentablemente por el uso que usted le ha dado a su visa, no podemos otorgarle visa a su niño, que le tocaba de manera automática, no podemos otorgarle, pero además de eso, como ya vimos el uso que usted le ha dado a su visa, a partir de este momento, la visa de usted es cancelada. ¿O sí? O sea que también se da ese caso. En un momento que tú le estás solicitando a tus hijos, puedes salir perjudicado y que te cancelen tu visa. Oye. Wow. O sea que no solo se la niegan al niño, sino también que Que te se pueden pierde. cancelar la tuya. Tú pierdes la tuya. Isauro, vemos que el mal uso de las visas es como el riesgo más esencial para Así es. usted cancelarle. Ahora bien, si yo solicito una visa, me dieron 10 años, y yo no usé esa visa, ¿qué pasa? Tú no tienes ningún problema. Si no la usaste, fue porque no quisiste pasear. Y las visas de paseo son para pasear. O sea que tú puedes, se te puede haber vencido una visa y te la renuevan de manera automática sin ningún problema. Ahora, si yo fuese el cónsul y a una persona le otorgo un visado de 10 años
y en 10 años esa persona nunca viajó ni siquiera a Puerto Rico, que son 45 minutos en el aire y llegaste, ¿verdad? Si tú no usaste esa visa es porque tú no la necesitas. Entonces es un sello que se gastó en vano, pudiendo habérselo otorgado a otra persona. Pero no hay ningún problema, ellos te la renuevan. Ok. En mi parecer no deberían renovarla a quien no la usa. Ok. Y en caso de que esa visa, en vez de paseo, fuera de trabajo, se renovó y no se le dio uso, ¿qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que las visas de trabajo tienen un tiempo específico para vencerse, al igual que las de paseo, pero las de trabajo no necesariamente se renuevan. Se Ok, solicitan desde cero, como si tú nunca tuviste, pero con el respaldo de que la tuviste. A diferencia de las de paseo, que tú las renuevas, pero se sabe que había una y que por ley, vamos a decir, tienen que dártela de una vez para atrás. Las visas de paseo, de trabajo, ¿también tienen el riesgo de un mal uso? Claro que sí. Sí. ¿De qué manera puede una persona utilizar mal una visa de trabajo? Tú eres contratado para ir a trabajar, por ejemplo, como mecánico en una empresa y después que tú llegaste allá, tú te vas de esa empresa. Ya inmediatamente esa visa tú no la estás utilizando para el fin, para el propósito que te fue emitida esa visa, que era para trabajar en tal o cual empresa como mecánico. Muchas personas se van de la empresa y entonces ya inmediatamente pasa eso, ya es un mal uso que tú le estás dando porque no está cumpliendo con lo contratado. En caso de que usted se haya ido de la República Dominicana, para poner un lugar, a trabajar a Estados Unidos con una visa de trabajo. Si en caso de que yo, por ejemplo, ya culmine mi compromiso, pero previamente a terminar, hay otra persona interesada en contratarme, ¿hay un protocolo para eso o debo de regresar y que luego se haga una solicitud? ¿Cómo funciona? Tienen que hacerte una solicitud, esa otra empresa. Si tu contrato terminó, la empresa tiene que hacerte una solicitud y comenzar el proceso desde cero. Como si nunca tuviste visa, aunque sí se te acaba de vencer una de trabajo. Profesor, por ejemplo, una pareja separada, Ok. pero hay uno de ellos que tiene visa, ¿verdad? Y él quiere solicitarle a ese niño, un niño digamos 10, 12 años hacia abajo, un visado. ¿Ese niño debe ir a entrevista con su papá? No. Si un niño tiene menos de 14 años, no necesita ir a una entrevista. Eso es un proceso que se hace de manera automática, se llena todo lo que hay que llenar en cuanto a formulario, acta de nacimiento, se pone también la imagen de la visa del padre. No importa que el niño viva con el que tiene visa o con el que no tiene, pero la visa que se va a utilizar es de aquella persona que tiene y esa visa se obtiene de manera fácil, pero no tiene que asistir a una entrevista. Pero Sí. realmente, Isauro, yo he conversado con personas que están viviendo ese momento de que ellos le han solicitado llevar al niño como para entrevista. Si el niño pasa de 13 años, No, es de menos, le estoy hablando de menos. ok, tú dices que ese Tiene, niño... por ejemplo, un niño 8 o 9 años, a lo que me estoy refiriendo en este momento, me han preguntado. Eso está prácticamente a discreción del cónsul. Ahora bien, lo normal es que si el niño tiene menos de 14 años, no tiene que asistir a una entrevista. Eso es lo normal. Pero el cónsul, quien evalúa el caso, si ve que hay algo que no le cuadra, entonces te va a llamar para que tú vayas a una entrevista. Pero no es necesariamente por el niño. Cuando te llaman a una entrevista es por el padre. Probablemente ese padre obtuvo su visa cuando tenía menos de 14 años, que la heredó de sus padres. Y resulta que ya ahora mismo esa persona tiene 24 años, pero se convirtió en padre. Cuando pasa eso, entonces resulta que si ese padre no está trabajando, ese padre no está estudiando, no está produciendo, entonces ellos quieren verlo. Pero también si ese padre le ha dado un mal uso a la visa, por eso es que llaman a que vayan a una entrevista, pero realmente no es por el niño, es por el mal uso del padre o para ver si ese padre, quien heredó visa, todavía sigue siendo merecedor de esa visa que tiene. Isauro, ¿se han quedado niños solos allá con visa de paseo? Hay padres que han dejado niños con visas de paseo.
por lo que le llaman de buscarle un futuro, que es una locura completamente, pero sí, hay padres que dejan a sus hijos allá porque tienen la intención de que estudien en los Estados Unidos, de que salgan a camino, pero eso no es correcto. Es un mal uso. Completamente. Y un abuso. Y no un solo abuso, un mal ¿verdad? uso, un abuso también. Redes sociales, contactos. Claro que sí. Recuerden que Isauro USA Visa existe en Facebook, Instagram y YouTube. El mismo nombre, Isauro USA Visa. Y para consultas, vía videollamada de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Los sábados y los domingos no trabajo. Después de las 7 de la noche no me llamen, que tengo que cuidar mi matrimonio. 829-205-8153 Pero dedica mucho por tiempo. videollamada. Claro, como debe de ¿De ser, acuerdo? como debe de ser. Pues agradecemos a Isauro Sánchez por estas buenas recomendaciones. En línea, migración.